Buenas noches muchachos, esta es la clase de sistemas operativos del 15 de mayo del año 2020. Este es el segundo video donde vamos a ver los métodos de localización de los bloques de los archivos. Bueno, eh, les decía que un método de localización se refiere a dónde van los bloques de los discos, cómo son ubicados del archivo en disco, eh, dónde los coloco, y hay tres maneras. La localización contigua, ya las vamos a ver, la localización enlazada y la localización indexada. Entonces, tres maneras de realizar la localización contigua, enlazada e indexada. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la localización contigua? ¿Sí? Cada archivo ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco. Entonces, simplemente los bloques del archivo están pegaditos, no están separados. Contiguo quiere decir que estén uno después del otro. Bueno, entonces la localización simple pues es muy sencillo, solo me paro en la primera posición, en el comienzo, en el número de bloque, en el primer bloque, y miro cuál es la longitud, cuántos números de bloques hay, y listo, los tomo. Entonces me paro en la primera posición, donde está el primer bloque. Después de eso, lo que hago es, bueno, ¿cuántos bloques de ahí en adelante? Ah, que 5 bloques. Bueno, tomo 5 bloques y listo. Ahí ya tengo todo el archivo, ¿sí? Bueno, yo puedo tener también acceso aleatorio. Obviamente me paro en la primera posición y ya después de ahí empiezo a manipular el acceso. Bueno, hay un desperdicio de espacio. Hay un desperdicio de espacio porque acuérdense que cuando digamos que un archivo es muy grande, hay un problema grave y es que yo no lo puedo meter. Digamos que hay fragmentación. Recuerden que la fragmentación es que externa, es que tengo pedazos de memoria libres o pedazos de disco libres, pero si el archivo está muy grande y no lo puedo partir, en este caso estamos diciendo que todo el archivo debe ir junto en la localización contigua, entonces no lo puedo meter, digamos, en esos espacios libres. Aunque tengo, si sumo todos los espacios de esos huecos, pues tendría el espacio para meter un archivo, pero como tiene que ser pegado, entonces se puede desperdiciar espacio. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro problema tenemos? Los archivos no pueden crecer. ¿Qué tal que es decir, yo meto el archivo en un hueco y todos los están pegados, todos los bloques del archivo están ahí, pero digamos que el hueco estaba exacto, ¿sí? Estaba exacto. Si yo quiero, si yo de pronto agrego algo adicional a ese archivo, entonces, ¿qué sucede? Resulta que eh, el archivo no puede crecer porque no tiene espacio. Y como estamos diciendo que la localización tiene que ser contigua, o sea que todos los datos deben estar pegados, entonces no podríamos utilizarlo. Y tenemos que hacer un mapeo lógico al físico. Recuerden que cada bloque tiene, eh, bueno, en este caso el archivo completo, tiene una dirección lógica, una tabla donde se maneja, la tabla que vimos acá. Esta tabla, ¿sí? Esta tablita que tenemos acá es algo lógico, o sea, son direcciones que no manipulamos y aquí está realmente el proceso físico. Miren que acá aquí tenemos dos bloques contiguos, uno que está separado, otro que está separado, otro que está separado, suponiendo pues que esos bloques sean del mismo archivo. Bueno, entonces ¿cómo accedo? Muy fácil. El bloque a ser accedido, digamos que quiero acceder al bloque Q, pues simplemente, si este es el bloque número 3, por ejemplo, pues simplemente le sumo a la dirección del comienzo, le sumo 3 bloques o el número de bytes y listo. Y R sería el desplazamiento, ¿listo? El desplazamiento. ¿Cuánto me tengo que desplazar dentro del bloque? Esto es dentro del bloque. Este es el número de bloque y esto es cuánto me tengo que desplazar dentro del bloque. Entonces tendríamos dos datos. El bloque, el número de bloque y el desplazamiento dentro del bloque para encontrar el dato. ¿Listo? Bueno, aquí está la localización contigua. ¿Sí? Aquí está. Miremos, por ejemplo, esta variable. Estas son archivos. Un archivo que se llama count. Entonces empieza en la posición 0 y termina, es de tamaño 2. Entonces toma, si es de tamaño 2, toma 1 y es aquí, toma 2. ¿Listo? El TR empieza en el 14 y es de tamaño 3. Perdón. Aquí el 14 y es de tamaño 3. Entonces miremos la 14. Entonces toma 14, 15 y 16.
¿Sí? La localización contigua implica que los bloques de un mismo archivo tienen que estar seguidos uno después del otro. Uno después del otro. ¿Sí? Otro que se llama mile. Entonces miren, arranca en la posición 19 y tiene tamaño 6. Entonces 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Listo? Ahí están los 6. ¿Sí? Bueno, y el F arranca en 6. Tiene tamaño 2. Aquí está. ¿Listo? Esos cuadritos representan los bloques del archivo. ¿Sí? Representan los bloques del archivo. Sigamos mirando. Entonces, el archivo es definido por la base y longitud. Es decir, la base es la dirección inicial y la longitud es el tamaño. Lo que estábamos viendo acá, miren. La base, donde comienza, y la longitud. Y de ahí ya uno puede ubicar el resto de bloques. Uno sabe cuál es el tamaño de los bloques, o el sistema operativo lo sabe, ¿cierto? Soporta el acceso secuencial y directo. Claro, obviamente. Digamos que toda esta posición que tengo acá, bueno, esta que estoy mostrando acá, corresponde pues a 3 bloques que tengo acá dentro de un archivito. Entonces, ¿cuál es el problema? Dificultad para localizar el espacio o incrementar el tamaño del archivo. ¿Sí? Si de pronto aquí lo colocamos y aquí ya hay otro archivo, no podemos hacer que crezca. La solución habría que sacar el archivo, digamos que cambiarle de tamaño y ponerlo en otro hueco. ¿Listo? Bueno, esa es la primera. ¿Listo? Estamos hablando de cómo realizar los métodos de localización de los archivos para trabajarlos allá en el disco. La segunda, la localización enlazada. ¿Listo? Entonces, cada archivo es una lista enlazada de bloques de disco, como les mostraba acá. Entonces acá, miren, entonces digamos que yo tengo una lista acá y cada archivo, cada posición es un archivo y yo pongo aquí enlaces, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la primera posición, digamos, está en la 33. Y la segunda, entonces la enlazo y estaría, por ejemplo, en la posición 543. Y la tercera, el tercer bloque estaría en la posición 15, la posición 20, etcétera. Entonces yo voy enlazando esas direcciones. Entonces, ¿cómo sería? Los bloques pueden estar en cualquier lugar del disco. En cada posición yo sé cuál es el que sigue, ¿sí? Yo sé cuál es el que sigue. Entonces yo aquí digo dónde comienza y dónde termina. ¿Sí? ¿Dónde termina? Siempre los archivos, muchachos, no sé en los lenguajes de programación, no sé si Java, pero esa última posición cuando terminamos, llegamos a final de archivo, siempre es un -1. Un -1, por eso está ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí yo creo que ahí se ve mejor el -1. ¿Listo? Un -1. Entonces, ¿qué sucede? Arrancamos en el 9. ¿Dónde está el 9? Acá está la posición 9, ¿cierto? Dentro del bloque está un enlace a la siguiente posición. Porque acuérdate, Juan Pablo, que digamos que el concepto de null en unos y ceros no existe. Porque cero en sí mismo puede ser un dato, ¿cierto? Entonces es más fácil colocar un -1 al final del archivo. Ya a nivel de bits, de unos y ceros, la representación de null en general es 0, pero 0 también es un dato. Por eso casi siempre le ponen -1. Bueno, entonces empieza acá. Este a su vez tiene, ¿cuál es el que sigue? Dice, el que sigue de mí es el 16, mírenlo acá, ¿sí? Aquí dice, es el 16, entonces paso el 10. El que sigue de mí es el 1, listo, es el 1. Entonces paso acá al 1. El que sigue de mí es el 10, aquí está el 10, mírenlo. Sí, el que sigue de mí es el 25, ya encontramos -1, y como ese -1 no es un índice, sino que los índices arrancan en 0, entonces ya se sabe que terminó el archivo. Listo, terminó el archivo. Entonces, recuerden el concepto de listas, ¿sí? Eso, entonces Tania hace una buena pregunta, no se sabe cuál es el tamaño completo, no se sabe cuál es el tamaño, ¿cierto? Entonces, para eso, Tania, existe algo que vimos acá al principio, para saber cuál es el tamaño del archivo. Existe algo que se llama, mira, el bloque de control de archivo. Entonces, por fuera de esa información, o sea, por fuera de los datos, en otra parte está guardado esto, que me va diciendo, y por acá hay un campo que dice tamaño del archivo. Se tiene que saber el tamaño, Tania.
pero eso a medida que uno modifica, entonces bien, el sistema operativo viene y modifica este bloque de control de archivo. ¿Listo, Tania? Bueno, voy a seguir acá. Los métodos de localización, la enlazada, ¿listo? Entonces, ¿qué características tiene la localización enlazada? Primero, el archivo es definido, ya no es por base y desplazamiento, sino que simplemente hablamos del primero y el último. No necesitamos más datos, por ahí no necesitamos. Resuelve el problema de almacenamiento, porque pues podemos partir el archivo en varias partes y no importa dónde guardemos el siguiente bloque, ¿sí? Entonces no tenemos problema de fragmentación, por ejemplo, en el disco. No soporta el acceso directo. Eficientemente no lo soporta. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero acceder al 10, a la posición 10, digamos que tengo guardado un dato allá, tengo que arrancar siempre en el 9. Y después del 9 pasar al 16. Y después del 16 pasar al 1. Y después del 1, ahí sí puedo mirar el dato que está en el 10. ¿Sí? Entonces el problema de las listas es que para acceder a un dato tengo que acceder a todos los datos anteriores de la lista. Si el dato está guardado por ahí en el elemento número 20, entonces tengo que acceder primero a los 19 anteriores. A los 19 anteriores. Entonces por eso habla de que no soporta eficientemente el acceso directo. ¿Cierto? Es muy simple. Esta localización de las es muy simple porque solo se necesita la dirección inicial. Solo necesito esta dirección inicial. ¿Por qué? Porque cada nodo o cada enlace tiene la dirección del siguiente. Tiene la dirección del siguiente. ¿Listo? Bueno, el sistema de administración del espacio libre no malgasta el espacio, porque como lo partimos en bloques y los bloques pueden estar en cualquier parte, entonces no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. No hay acceso aleatorio, como les dije, es secuencial. Es secuencial, es decir, tengo que pasar un elemento a otro antes de llegar al elemento que quiero encontrar. Bueno, ¿cómo sería la localización enlazada? Entonces, muchachos, los sistemas Windows que se basan a su vez en los sistemas MS-DOS, en el principio, a ver si mal no recuerdo, Windows 3, 3.1, 3.11, Windows 95, 98 y XP, si no estoy mal, utilizaban, me parece que XP no, bueno, ahí se los voy a dejar de tarea ahorita, que les diga. Utilizaban esto que se llama una tabla de localización de archivo o FAT. ¿Habían visto ese nombre, FAT, muchachos? ¿Alguna vez? ¿Alguien lo había reconocido? ¿No? Eso ya no se usa, pero para que lo tengan en cuenta. Comida FAT, no. No es comida FAT. No sé si me El deja. sistema Bruce. ¿Cómo, Jonathan? El Se sistema de los cortó, no discos lo. duros antes, ¿no? Eso, ese era el sistema de los discos duros antes, ¿sí? Inclusive creo que si nosotros metemos una memoria, eh, espérame un momento, voy a traer una memoria, a ver, propiedades, no, es que aquí no me deja, espera, voy a traer una memoria, muchachos, para que lo veamos, no me cuelguen, no me vayan.
Bueno, aquí la encontré la memoria. Perdón, estás. Aquí la encontré la memoria. Vamos a mirar a ver si la toma. No, como que no la está tomando. Yo miro aquí en otro hueco. No, muchachos, no está tomando la memoria. ¿Era que me dañó? Ah, sí la había tomado, Muestre, a ver. Ah, no la está tomando. Ah, muchachos, se me dañó la memoria. A ver, yo miro aquí en otro roto. Ahí sí la tomo. Listo, entonces vamos a mirar acá. Simplemente quería mostrarles formatear. Miren acá, FAT32. ¿Listo? Ese es el sistema de archivos y todavía se puede formatear las memorias con ese sistema FAT32, que es el que les voy a explicar. Este es para GNU Linux y el NTFS, que es el que se utiliza ahora ya sobre Windows. FAT32. ¿Listo? Era lo que les quería mostrar. Eso era lo que les quería mostrar ahí. Que todavía funciona un poquito. Eso lo utilizaba Windows. Y miremos cómo funcionaba eso, que es localización enlazada. ¿Sí? Se usaba en MS-DOS, que fue la base de Windows, y OS2, que es un sistema operativo de IBM. ¿Listo? No sé, la verdad, no sé si eso todavía funciona, pero el sistema operativo fue muy famoso en esos años, inclusive se hicieron computadores personales con OS2, ¿sí? Que el OS2 fue como trataron de desmontar o desbancar el MS2 con el OS2. Mírenlo acá, se los pongo aquí un momentico. Sí, aquí está toda la estructura, bueno. Ahí está todo, diciembre del año 87, mírenlo acá. Sí, en el 88, el 89, noviembre del 89. S2 versión 2 en el 91, 92, 93. Sí, OS2 for Windows, bueno, 94. Warp 3. Listo, es de IBM. No sé ahorita cómo estará. Sí, 2001, hasta el año 2001. 99, bueno. Ese todavía está como ahí en estudio, pero ese es otro sistema operativo. Listo. Bueno, ahora miremos cómo era. Entonces se tenía una entrada en el directorio. Se tenía una tablita al inicio del directorio, muchachos. Sí, pero se llamaba tabla, esta tablita que tenemos acá. Sí, el nombre, entonces esa tablita tenía el nombre del archivo, tenía otros datos y tenía la dirección donde estaba el primer bloque. El primer bloque. Y de ahí ya empezaba a saltar, como habíamos dicho, cada nodo o cada elemento en una lista va acá y luego llega al EOF que regularmente es -1. ¿Listo? Que es -1. Entonces, esta tablita de entrada se colocaba al inicio del directorio. ¿Qué sucedía con el FAT, muchachos? Si esa tabla se dañaba, se perdían los archivos. Es decir, si ese pedacito del disco duro se dañaba, muchachos, todos los archivos quedaban, digamos que físicamente estaban en el disco duro, pero se les perdían los enlaces, ¿cierto? Porque no se sabía dónde comenzaba. Entonces se perdía, ¿cierto? Se perdía el enlace inicial. Estos bits o estos bytes acá no tenían representación sin el inicio, sin el inicio. Entonces era muy complicado, no era óptimo, no es óptimo, el FAT no es óptimo porque no permite mirar cuál es el inicio del bloque, el primer bloque inicial. ¿Listo? Entonces le repito, el FAT, File Allocation Table, es una tablita al inicio de cada directorio donde coloco todos los archivos y coloca el bloque inicial. Y de ahí ya se va mirando
ya se va mirando el resto. Repito, si este pedazo del disco donde yo guardaba la tabla inicial, la tabla de localización de archivos se dañaba, ya no tenía acceso a los archivos. ¿Listo? Ya no tenía acceso a los archivos. Por último, la localización indexada. Entonces utilizar punteros junto a los bloques del índice y es una vista lógica. Entonces aquí tenemos junto a cada bloque del índice coloco los punteros. Miremos cómo sería exactamente. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Cuál es el bloque de índice? Entonces, listo, el bloque de índice es este. Y acá coloco todos los punteros, muchachos. ¿Sí? Coloco todos los punteros. Es decir, de ahí tengo el orden de todo en un solo, en un solo bloque guardo todos los punteros de todas las posiciones, ¿cierto? Poner todos los punteros juntos en el bloque de índice. Entonces pongo todos acá, aquí quedan todos, ¿sí? Aquí quedan todos. Entonces tengo el 9, 16, 1, 10 y 25. Estos menos unos es porque pues ya el archivo se termina, ¿cierto? Ya no hay más posiciones. Entonces, la primera posición es el 9, la segunda sería el 16, la tercera donde tengo datos es el 1, la otra es el 10 y el otro el 25. Aquí colocan 3 menos 1 porque digamos que en ese bloque caben más índices, pero no hay más, o sea, no hay más información, no hay más bloques, entonces colocan menos 1, lo rellenan con menos 1. ¿Sí? Entonces esa es la indexada, que en el primer bloque coloco todas las direcciones de todos los bloques que hacen parte del archivo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo sería? Yo tengo aquí el índice externo, ¿sí? Con mapeo, aquí tengo el índice externo. Tengo a su vez una tabla de índices, ¿sí? La tabla de índices y aquí estaría físicamente el archivo. Entonces manejo, aquí está el índice completo. Después tengo a tu vez otra tabla de índices, o sea, tengo una tabla como intermedia y esa tabla intermedia ya me lleva a el archivo físicamente, ¿sí? Esa sería como la indexación. ¿Listo? Voy a parar aquí el video antes de seguir.